digno de honor, digno de toda adoración por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honra, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 perfecto. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso, asombroso, coronado estás, vestido estás de gloria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, pues tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Vamos, levanta tu adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Vamos, cántalo y dile, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, como siempre. Tú eres rey, Señor, tú eres rey. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No nomás hay un bautismo en la Biblia, hay diferentes tipos de bautismo. Está el bautismo que estamos leyendo aquí, el bautismo de Moisés. Está el bautismo del Espíritu Santo. Es cuando las personas hablan en lenguas, las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo comienzan a fluir a través de las personas. Ese es el bautismo. Está el bautismo de Jesucristo también. Hay varios, está el bautismo en agua. Bueno, pero aquí dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí comienza el apóstol Pablo a decirnos que el fundamento de toda iglesia saludable, de toda iglesia estable, es la roca. Y la roca, perdónenme algunos que tienen este pensamiento, la roca no es Pedro, la roca es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La roca era Cristo, pero dice que todos bebieron la misma bebida espiritual.
porque bebían de la roca espiritual y todos comieron el mismo alimento espiritual. Es por eso que ahora que regresemos y comencemos con nuestras células, todos vamos a comer el mismo alimento y la misma bebida espiritual, basados en los sermones, las enseñanzas que el Señor nos dé los domingos, y de ahí esas enseñanzas las vamos a distribuir a las casas, a las ciudades. Muy bien, versículo 5, y aquí es donde me quiero detener un poquito. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. La meta principal de cada cristiano es agradar a Dios. Debemos de agradarle a Él en todo. Y comenzando con lo básico, nos dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estas personas dicen que no agradaron a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nosotros estamos caminando, peregrinando en un desierto llamado planeta Tierra. Este es un desierto que nosotros estamos cruzando para llegar a la tierra prometida. Y la tierra prometida, usted lo sabe, es el cielo, es la vida eterna. Los israelitas estaban pasando por el desierto, pero la mayor parte de ellos no agradaron a Dios, entonces quedaron postrados en el desierto. Pero el versículo 6 nos dice que estas cosas sucedieron. Vamos a leerlo, fíjese lo que dice el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Ejemplo para qué? Ejemplo para no caer en el mismo error que los israelitas cayeron en el desierto. Por eso es bueno saber nuestra historia. Es bueno estudiar historia. ¿Para qué? Para no caer en los mismos errores que cayeron nuestros antepasados. Por ejemplo, si usted estudia la historia de Hitler y cómo él asesinó a aproximadamente 6 millones de judíos, de ahí nosotros podemos aprender muchísimo. Los argumentos y las tácticas que Hitler usó para lavarle el coco, para que me entiendan, ¿no? Para lavarle el coco a los alemanes, a millones de alemanes, y no estamos hablando de alemanes que no tenían educación, sino alemanes, estamos hablando de sociólogos, estamos hablando de doctores, ingenieros, gente preparada que fue engañada por la táctica que usó Hitler, que se llamó el síndrome del rebaño. Eso usó la propaganda, los medios de comunicación para meterles en la cabeza a las personas que los judíos eran unas ratas. Y como toda persona escucha las noticias y se cree de todo lo que le dicen, porque la mayor parte de las personas no estudian, no buscan por ellos mismos, pues estos alemanes cayeron en ese error, en ese pecado, en esa tragedia, y es por eso que usted ahora escucha, lee lo que pasó. Entonces, lo que podemos aprender de la historia es que no debemos de escuchar y de creer todo lo que los medios de comunicación nos están diciendo. A eso se le llama el síndrome de rebaño, que todos ahí van como borreguitos creyéndose lo que en el caso de Hitler, el partido socialista que le estaba metiendo en la cabeza a estas personas. Y yo no me quiero meter muy adentro en esto, después voy a hablar y a predicar de esto, pero es lo mismo que está sucediendo ahorita. Millones y millones de personas a través del mundo entero creyéndose
de las exageraciones que se nos están hablando y diciendo a través de los noticieros, a través de los medios de comunicación, queriendo desacreditar el gobierno del presidente Trump, que aunque tenga sus errores, es el único presidente ahorita que está en contra del aborto, es el único presidente que está en contra del homosexualismo, es el único presidente que está apoyando al 100% a Israel, a los judíos, y yo sé que él tiene errores porque no es perfecto, pero recuérdese que Dios es el que pone reyes y quita reyes a su antojo. Y lo vuelvo a repetir, nuestra responsabilidad no es estar hablando del presidente, no es estar hablando del gobierno, aunque muchas personas se enojan. Nuestra responsabilidad es doblar nuestras rodillas y orar, interceder a favor de nuestro presidente. Sí, estoy hablando del presidente Trump. Aunque diga algunas barbaridades, acuérdese, no necesariamente él tiene que ser cristiano para hacer lo que está haciendo. Es como Nabucodonosor, que Dios lo usó como un títere para bendecir a su pueblo, y Dios está usando a Trump para bendecir a su pueblo. Entonces, en lugar de criticarlo, vamos a orar por él. ¿Qué, pastor? ¿Usted está de acuerdo con todo? No, no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, con todo lo que él hace, pero he entendido que así como Dios usó a reyes para traer bendición a su pueblo, así está usando a este hombre para traer bendición a la iglesia. Entonces, en lugar de andar criticando, en lugar de andar hablando, en lugar de andar diciendo, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Vamos a levantar manos santas como iglesia del Señor y vamos a interceder por nuestro presidente, el presidente Donald Trump, su gabinete, la gente que lo rodea. Pero bueno, ese no era mi tema. Dice que el versículo 6 una vez más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y aquí nos va a dar algunos ejemplos. En primer lugar dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia es mala. ¿Qué es codicia, Ricky? No es querer lo que otro tiene. Hay personas que dicen, no, tú no debes de querer si mi vecino tiene un carro último modelo y a mí me gusta mucho. No es pecado que yo quiera un carro como el de él. La codicia es cuando en mi corazón me enojo porque Dios bendijo a mi vecino con un carro del año. ¿Y por qué él tiene ese carro? ¿Y por qué él tiene esa casa? ¿Y por qué a mi vecina le tocó un esposo tan guapo y a mí uno bien feyote? ¿Por qué le tocó bien fuertote y el mío mira con la panzota? Porque tú lo escogiste si no tuviste cuidado. Eso es lo que es codicia. Cuando quieres lo que tiene alguien más, pero con un corazón enojado, con un corazón amargado. Pero como cuando tú admiras algo de tu vecino, dices, ay, qué casa tan bonita tiene mi vecino, ojalá yo pueda tener una como esa. Entonces eso ya no es codicia. Pero estos codiciaron y por ese pecado cayeron. El 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y ahorita voy a explicar un poquito más ese pecado de la idolatría. Pero para adelantarle un poquito, por la idolatría es que el dolor, la enfermedad, la muerte, el crimen, la miseria y lo peor que usted se pueda imaginar viene a la gente. Yo amo mucho a México, yo les he dicho, yo soy mexicano, aunque usted me vea a mí como que parezco italiano o francés, algo así, pero soy mexicano. Fue un chiste y aquí nadie se está riendo, están bien serios. Quién sabe ahí en las casas y si se estén riendo con este chiste, pero bueno. Una de las razones por qué nuestro México está como está, tanto vandalismo, tanto crimen, tanta pobreza, hay muchas razones y muchos luego le echan la culpa al gobierno. Y quizás el gobierno tenga su parte,
Pero la razón principal por lo que nuestro México y la mayor parte de los países, la razón por qué México está como está es por la idolatría. Hay mucha idolatría. Y si alguien de por allá de México, de otros países, o aunque no seas de esos países, pero estás practicando la idolatría, mira, qué horrible. Tanta gente adora a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. ¿Cómo tú pasas a creer que la muerte te va a poder ayudar, te va a poder bendecir? Si la Biblia dice que la muerte es nuestro peor enemigo. Sin embargo, hay millones y millones de personas, narcotraficantes y otras personas ignorantes. Cuando digo ignorantes, no lo estoy subajando, estoy hablando de que ignoran la escritura, ignoran la palabra, pero por eso estás conectado aquí, porque estás escuchando la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice la palabra del Señor. Se le inclinan a la muerte, se le inclinan a tantos ídolos, y bueno, ese es otro pecado, hay que evitarlo. El versículo 8 nos da el siguiente ejemplo, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Qué es fornicación? Quizás ya me ha escuchado, pero lo voy a volver a repetir porque hay personas que tienen aquí la mente como teflón, que no se les pega nada. Bueno, no se crea, no quise ofender a nadie. Si alguno de ustedes no se le pega nada, en el nombre de Jesús yo declaro que tú eres sano, y se te comienzan a pegar las cosas. Muy bien, entonces ni forniquemos. La fornicación es cuando las personas tienen relaciones sexuales sin estar casados. Y eso está de moda. ¿Cuántas personas no dicen ahorita, ay, es un papelito solamente? ¿Para qué nos casamos? Si ya tenemos hijos y estamos juntados, con eso es suficiente. Eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, pero recuérdate que la Biblia dice que sus pensamientos no son mis pensamientos y que ni sus caminos son mis caminos. Nosotros pensamos totalmente diferente a la manera que Dios piensa. ¿Y cuál es la solución? No que Dios piense como nosotros, sino que nosotros tenemos que sincronizar nuestra mente a la manera en que Dios piensa. Y el matrimonio no es solamente un papelito, el matrimonio es un mandamiento y una institución que Dios estableció desde el principio del mundo con el fin de bendecir a todos aquellos que vienen ante el altar de Dios para unirse en santo matrimonio. Y si alguna persona, alguna pareja me está escuchando y no estás casado, no están casados, escucha aquí, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y quizás esto mismo no lo vamos a ver, que personas van a caer, pero lo que sí vamos a ver es que cuando personas están fornicando y tienen hijos, a esos muchachos, no, nadie se me ofenda por favor, son hijos de fornicación, y así es como entra la maldición a las familias, a los descendientes, a tus hijos, a tus nietos. No te lo estoy diciendo porque te odio, te lo estoy diciendo porque te amo y quiero que rompas con esas maldiciones y comiences a caminar en la bendición que Cristo Jesús compró en esa cruz. Pero para eso tienes que salir de la fornicación. Y el versículo 9 nos da otro ejemplo de por qué cayeron postrados en el desierto. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El diablo es la serpiente antigua y anda buscando a quien devorar, anda buscando a quien matar. Y luego el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La Biblia nos enseña
que el diablo, antes de destruir a cualquier persona, primero tiene que pedirle permiso a Dios, atentarle. Eso lo vemos con el ejemplo de Job en el Antiguo Testamento. Le pidió permiso a Satanás, Dios le dio permiso y usted conoce la historia de Job. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús le confiesa a Pedro y le dice: te han pedido para zarandearte. Esto fue el Satanás y Dios le dio permiso. Amén. Bueno, pues aquí dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces muchas personas se asustan y dicen: ay, entonces soy vulnerable a los ataques de Satanás, porque pues si Dios le da permiso a Satanás que me ataque, entonces estoy, decimos en México, amolado. Pues ¿qué puedo hacer si Dios le da permiso al diablo que me destruya o que toque mi cuerpo? Escúchame bien, de la única manera, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 5 versículo 3 y 4, de la única manera que Dios permite que Satanás destruya el cuerpo de una persona es cuando la persona está en pecado y ésta no se quiere arrepentir. Y aquí estamos leyendo en el versículo 10 que el pecado que abre la puerta para que Satanás venga y traiga destrucción a tu vida, traiga destrucción a tu familia, es, escúchame bien, el pecado de murmuración. Aquí lo acabamos de leer, déjame leérselo otra vez. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahorita que hay tanta controversia con lo del coronavirus, ahorita que hay tanta controversia con si nos ponemos mascarillas o no nos ponemos mascarillas, ahorita que hay tanta controversia que si esto es del diablo o no es del diablo, si son juicios de Dios o no, y que hay tanta confusión, en medio de esta confusión, lo único que te va a traer la respuesta verdadera, no la opinión de este pastor o del otro pastor o de la otra persona, lo único que va a traer luz a tu camino es la palabra de Dios. Por eso yo te insisto en que la manera de salir de esta confusión es leyendo, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, porque el Salmo 119 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres que tu camino se alumbre para que no cometas errores con la persona con que te vas a casar? Con la decisión que vas a hacer de si comprar esta casa o no comprar esta casa, cambiarte de casa o no cambiarte de casa. ¿Quieres hacer decisiones acertadas? Estudia la palabra de Dios. Busca la presencia del Señor. Y no murmures. Se me estaba yendo el pensamiento, pero no. Hay confusión de que si el coronavirus, de que si aquí, de que si allá, de si para acá, etcétera, etcétera. Y es muy fácil comenzar a murmurar. No, pues yo no voy a la iglesia porque pues si se van a poner mascarilla. ¿Por qué se van a poner mascarilla si tenemos un Dios poderoso? Y luego los otros, no, pues no voy a ir a la iglesia porque no se van a poner mascarilla. Y no, que el coronavirus, que sí es real, que gente está sufriendo y sí es real, gente está sufriendo. Y tú tienes un buen punto, los de la izquierda tienen un buen punto, los de la derecha tienen un buen punto. Pero el punto que yo te quiero tocar en esta noche es que no caigas en el pecado de la murmuración, porque fue la murmuración la causa principal de que estas personas fueran entregadas al destructor para que fueran totalmente destruidas. No pudieron entrar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. No pudieron llegar a ese lugar donde Dios quería que llegaran porque murmuraron. Quedaron postrados en el desierto. Y acuérdate que este es un desierto, este mundo en el cual nosotros estamos peregrinando, estamos caminando. Y esto fue escrito, esta es la historia que nosotros podemos aprender para no caer en esos mismos errores. Murmuración, es tan fácil comenzar
Porque somos tan orgullosos, somos tan egoístas, que pensamos que lo único que yo digo es la verdad y los demás están equivocados. Como necesitamos que aprender a amarnos los unos a los otros y a no caer en el pecado de la murmuración. Cuando Aarón y María no les gustó que Moisés, su hermano, eran hermanos de Moisés, se había casado con una morenita, una mujer de color. Hasta racistas me salieron. Dice la Biblia que comenzaron a murmurar en contra de Moisés. Y ya no quiero meterme mucho en esa historia porque ya está pasando el tiempo, pero tú te recordarás lo que pasó. Por causa de la murmuración, dice que le cayó lepra a María y la sacaron 7 días de la congregación. Y lo mismo deberíamos de hacer por murmurar, por chismear, por hablar, por decir. Gracias a Dios que cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo, aquellos que tienen la lengua larga se las va a cortar y se las va a dejar normal, para que no hablen tanto, para que no murmuren tanto, para que no critiquen tanto. Porque cuando tú murmuras te estás dañando a ti mismo. Con las palabras que hablas puedes generar vida o puedes generar muerte. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y ese es el punto que el Espíritu Santo quería que yo platicara con ustedes, especialmente con la Iglesia Centro de Adoración. Ahora que regresemos este domingo, el destructor va a venir a tentarnos para que comencemos a murmurar los unos de los otros. Y Él sabe que si logra que como iglesia comenzamos a hablar, aunque tú digas que al cabo nadie me escucha, aquí en la casa voy a decir lo que pienso, etcétera, etcétera. Hay alguien que sí ve. En lo espiritual todo se sabe. Y el diablo sabe que si logra que nosotros caigamos en el pecado de la murmuración, es que así es que las noticias dicen así, es que el pastor dice así, es que el gobernador dice así, es que a mí y empezamos a murmurar, el diablo sabe que caímos en la trampa y quedamos postrados y no llegaremos a la tierra prometida, no avanzaremos, no caminaremos en la bendición de Dios, no caminaremos en la prosperidad que Dios quiere que nosotros caminemos, porque estamos murmurando. Perecieron por el destructor. Y versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez nos lo dice, y están escritas para amonestarnos. It's a warning notice. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. Aquí estamos en los últimos días. Estas cosas fueron escritas, Dios permitió que sucedieran en la antigüedad para que tú y yo aprendiéramos de los errores de otras personas que les costó la vida, que les costó su familia, que les costó sus finanzas, y Dios en su gracia y su misericordia no quiere que tú y yo pasemos por las mismas calamidades. Es por eso que nos está dando otra oportunidad y nos está hablando en esta noche a través de su palabra. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como ellos lo hicieron y quedaron postrados en el desierto. Yo no sé tú, pero yo no vine a este mundo para quedar postrado aquí. Yo he descubierto el plan de Satanás para mi vida y no voy a caer en su trampa. Y tengo muchas razones para murmurar. Hay tantas personas que injustamente hablan de mí, dicen cosas de mí, me han juzgado, han dicho cosas a la izquierda y cosas a la derecha. Y yo tengo el derecho de defenderme y de decir, pero no he dicho nada, porque sé que si caigo en el pecado de la murmuración, pierdo las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Ahorita mismo yo pudiera murmurar, quejarme de tantas cosas, pero me rehúso a hacerlo porque he aprendido la palabra, porque he aprendido de los errores de estas personas. Y el diablo a mí no me va a hacer que caiga en su trampa. No voy a murmurar. Y yo quiero que tú tampoco murmures. Qué fácil es salir de
de la iglesia, de los servicios, y que no me gustó esto, y por qué dijeron esto, y por qué aquello, y por qué el pastor trajo mascarilla o no trajo mascarilla. Mire, uno no puede please everybody. Porque si trae mascarilla, ay, el pastor es un miedoso, temeroso, tiene miedo de contagiarse. Qué egoísta es ese pastor. Y si no trae uno mascarilla, ay, qué pastor tan egoísta, ¿por qué no cuida a las personas? O sea, es difícil. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo me ponga en el corazón, porque no estoy aquí para agradar al hombre, estoy aquí para agradar a Dios. Y le estoy hablando de mi corazón, y espero que estén recibiendo esto con un espíritu de humildad. Así que, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga con todas estas cosas, con todas estas pruebas difíciles, porque esto que está sucediendo en estos últimos días, tenlo por seguro que es un ataque demoníaco que ha salido de los mismos infiernos, diseñado ya por muchos años, diseñado para destruir a todas aquellas personas que han profesado a Jesús como Señor y Salvador, y ese eres tú. No caigas, por favor. Fíjate lo que dice el 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que estamos pasando ahorita, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida a esta confusión? ¿Cuál es la salida a esta prueba que estamos pasando como mundo en esta tierra? Lo del coronavirus, lo del racismo, lo de esto. La salida es la palabra de Dios. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación, cuál es tu tentación, cuál es tu prueba, pero la salida está en la palabra de Dios. Escudriña la Biblia, estudia la palabra, levántate pensando en la palabra, acuéstate pensando en la palabra. Eso te va a ayudar. Versículo 15. Como a sensatos os hablo, como a personas entendidas. Juzguen ustedes lo que estoy diciendo. ¿Le estoy diciendo mi opinión? No, le estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y después del versículo 16 en adelante, ya no quiero meterme en eso, quizás sea para la próxima semana, pero allí él continúa contestando una pregunta que se le había hecho. Y la pregunta la tenemos en 1 Corintios capítulo 8. Todo el capítulo 8 lo dedicó Pablo para contestar una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? En los tiempos de Pablo se vendía carne que había sido sacrificada a los ídolos. Es tarde ya, ¿verdad? Ya no, ya termino, ¿no? Y la pregunta era, porque algunos cristianos estaban yendo a la carnicería y estaban haciendo su carne asada el 4 de julio con carne que había sido sacrificada a demonios. Entonces otros cristianos se dieron cuenta y le preguntan a Pablo: Pablo, mira, aquellos cristianos que se dicen seguidores de Cristo están comiendo carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Tú qué dices? Y el apóstol Pablo les da una respuesta. Si usted quiere leer la respuesta, está en el capítulo 8 de 1 Corintios. Pero para resumirle, Pablo les dice: para mí no es pecado comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos, porque yo tengo el conocimiento de que los ídolos no son nada. Pero si para mi hermano el más débil es pecado comer carne, yo no comeré carne por amor a mi hermano el más débil. Los últimos dos versículos de 1 Corintios 8. Y aquí continúa y termina de darle respuesta. Les dice en el versículo 16: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues?
que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Aquí nos está diciendo, primero nos dice en 1 Corintios 8 que un ídolo no es nada, pero ahora nos dice que detrás de los ídolos se encuentra esa fuerza demoníaca que está tratando de traer maldición y destrucción a las vidas. Porque dice el 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Cada vez que tú te le hincas a un ídolo, te le estás hincando a un demonio que está detrás de ese ídolo. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces les dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Aquí le está diciendo, no puedes participar de la mesa de los demonios. No puedes comer de la carne. Entonces, ¿qué, Pablo? Primero, en 1 Corintios 8 me dice que sí puedo comer de la carne, y acá en 1 Corintios 10 me estás diciendo que no puedo comer de la carne. Entonces, ¿qué, Pablo? Me confundes. La respuesta es sencilla. Aquí en el capítulo 10 nos está diciendo, por eso lea bien el contexto, que tú sí puedes comer carne comprada en la carnicería, que haya sido sacrificada a los ídolos, pero aquí está hablando del lugar. Aquí está diciendo Pablo que no puedes ir a donde sacrifican esos animales, a esos demonios, estar con esa gente que se le está hincando a los ídolos, a los demonios, y participando de esos sacrificios. Es lo que está diciendo, no puedes hacerlo. Y en el versículo 23 él termina diciendo, todo me es permisible, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Escuchaste? No busques tu propio bien. En esto de la pandemia, no busques tu propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si traducimos esto al coronavirus y a todo lo que se nos está pidiendo, que unos dicen que sí hay que hacerlo y otros que no hay que hacerlo, escúchame bien, por favor. Dice la Biblia que esto tiene que ver con tu conciencia, versículo 29. Si para ti no es pecado ponerte mascarilla, pues no te la pongas. Y si para ti sí es pecado, pues póntela. Es según tu conciencia, pero no. Y les doy el ejemplo de la mascarilla porque es lo que está de moda ahorita, no porque alguien me dijo o me vinieron con el chiste, nada de eso. No dejes que el enemigo te meta eso en la cabeza. Tú tradúcelo a cualquier otra situación donde la Biblia no es clara. Ricky, este es un principio bíblico que te voy a dar a ti y a todos los que me están escuchando. Hay pasajes, hay asuntos en la vida que no están claros en la Biblia, que no nos dicen así debe de ser. Allí nos tenemos que ir por nuestra conciencia. Si tu conciencia te dice que está bien, hazlo. Si tu conciencia te dice que no está bien, no lo hagas. Porque si tu conciencia te dice que está mal y lo haces, estás en pecado. Si por ejemplo tu conciencia te dice que es pecado comer chocolate y comes, para ti es pecado, pero para el otro que está comiendo chocolate, para aquel no es pecado. Y el problema es que muchas veces nosotros, según lo que pensamos, lo queremos transferir a la otra persona y lo culpamos y lo juzgamos y tanta cosa. Ojalá y me estén entendiendo. Entonces, es por la conciencia.
Si pues, versículo 31, coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Ahora que regresemos a la iglesia, todo lo que vamos a hacer según la conciencia de cada persona y los reglamentos que nos están pidiendo, lo vamos a hacer para gloria de Dios. Quiero que te preguntes cuando vayas a la iglesia, esto que estoy haciendo, de la manera que estoy vestido, ¿le va a traer gloria a Dios? Si le va a traer gloria a Dios, adelante. Si no, no lo hagas. Y el versículo 32 dice, pero no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Yo soy de las personas que, ¿sabes qué? La mascarilla, científicamente, según la ciencia, se ha comprobado que te hace más daño que bien. Como te lo expliqué la otra vez, porque estás respirando tu propio veneno. Pero yo no te lo voy a imponer a ti si tú no lo crees así. Entonces voy a pensar en otros, y por esa razón, pues ustedes el domingo me van a ver que voy a llegar mi mascarilla. No porque tengo miedo, sino porque estoy pensando en el beneficio. Y aunque el gobierno no me lo está pidiendo, porque si usted ve bien, aquí el estado de California no está mandando, ya no es no es obligatorio que te pongas mascarilla, sino que es altamente recomendado, highly recommended. Es bien diferente. Pero yo, por el amor a las demás personas, aunque yo puedo andar por donde quiera sin mascarilla y sin temor alguno a contagiarme, y si me contagio, pues me contagio y listo. Pero no, por la sangre poderosa de Cristo. Pero al seguir y al observar estas reglas, estos principios bíblicos, lo haré por amor a las demás personas. Bueno, hemos terminado de estudiar todo el capítulo 10. Espero que haya sido de bendición para su vida. Y acuérdate, no caigamos en el pecado de la murmuración, porque si no, quedaremos postrados en el desierto. Si no agarraste nada de este mensaje, no se te olvide esto: no murmures, cállate, cósete la boca, haz lo que tengas que hacer, date de golpes, pero muérdete la lengua, córtate la lengua, haz lo que quieras, pero no murmures, porque te haces daño a ti mismo y vas a caer postrado. Y es la debilidad más grande que he visto en el ser humano, que no se puede quedar callado. I have to let my mind be known, many say. Tienen que saber lo que yo creo. I'm American City, I'm American City. Así dice. Tengo que hacer que mi voz sea escuchada. No necesariamente. No necesariamente. Pablo tenía muchos derechos, pero decía, por amor a la gente, renuncio a esos derechos. Eso es madurez. Eso es amor, damas y caballeros. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que el demonio, el diablo, no tome ventajas sobre nosotros y seamos bendecidos en lugar de maldecidos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoro y te bendigo, Señor, con todo mi corazón. Te pido que esta palabra, Señor, tú conoces la intención de mi corazón, y todo lo que estuvimos aprendiendo ahora, Señor, que caiga en buena tierra y que el diablo no pueda venir